Okay, guys, so welcome to our next topic. In this case, we're going to start with the giving advice with should. Okay, vamos a usar una expresión para dar consejo o sugerencia. Okay, we are going to move on to a topic which is called giving advice or an expression to give advice, which is the modal verb that we have to use should. We have many others. For instance, must, have to, ought to, could, and many others. Will, would, can, okay? But we're going to work on this one, which it refers to something that you kind of have to do, okay? Este es un verbo modal el cual casi tienes que llevar a cabo, ¿sale? O no deberías de llevar a cabo en término negativo. So this is the basic structure for an advice. We need a subject plus the modal verb should plus the verb in base form and the complement. Okay, esta es la estructura básica. Un verbo modal trabaja igual que un verbo auxiliar. Okay, es la misma estructura, solamente que se le llama verbo modal porque además de darle, además de darle el sentido, tiene un uso propio para darle un empujoncito al verbo principal de la oración, ¿sale? ¿A qué me refiero? Vamos a ver a qué nos referimos, pero generalmente lo usamos para dar consejos. Y voy a ponerles un ejemplo como parte de el contexto, porque siempre los consejos los damos como parte de un consejo. Y yo digo, she has the flu, ¿sí? Aquí tengo mis ejemplos. She has flu, ¿sí? Ella tiene gripa o ella está enferma de gripa, que es el contexto que vamos a dar, ¿sale? Puedes decir, ella tiene dolor de cabeza, ella tiene dolor estomacal, o a él, o quien sea, ¿sí? O ella está enferma, en lugar de has, puedo cambiar a is. She is sick, ¿sí? Or she is ill. Or she is, I don't know, okay? Depending on the circumstances. But in this case, we are going to base our statements on this circumstance. Okay, vamos a basar estas oraciones que vamos a escribir en esta circunstancia. Entonces, ella tiene gripa. ¿Qué es lo que debería de hacer o qué es lo que no debería de hacer? Debería de tomar medicina, tomarse un té, dormir temprano, quedarse en casa, quedarse en cama, aislarse. ¿Qué es lo que no debería de hacer? Comer cosas frías, no debería de exponerse, no debería de salir a la calle, ¿sabes? Entonces ya encontramos el significado de should, ¿sí? Deber, ¿ok? Y no deber de me debes una lana, sino de deber de hacer, ¿sí? Tú deberías, you should, ¿sí? Deber, should, ¿ok? So you should, y en este caso, ¿qué es lo que debería ella de hacer? En base a la estructura, ¿cómo iría estructurada? ¿El sujeto cuál sería? She. Bueno, aquí le voy a poner el asterisco para darnos cuenta de que de aquí va a partir todo el rollo, ¿no? Entonces yo digo, ¿sujeto cuál es? She. Después should. Más un verbo. Una sugerencia que tú le dirías, quedarse en casa. She should stay at home. Esa sería, en base a las normas covidianas, esta sería la primera indicación que nosotros le deberíamos de dar, ¿sale? She should stay at home. Aquí, si nos remontamos al primer tema que fue presente simple, ¿qué diríamos? Oye, a todos los verbos les tengo que agregar una S, agregarles o cambiar IES si termina en Y antes de una consonante, etc., ¿verdad? Pero si checan ese primer tema que vimos, dijimos que cuando se usan verbos modales, a estos verbos modales no se les aplica ninguna de esas reglas. Y este es uno de los verbos modales que viene en la tablita. Chequen ese apunte, por favor,
Por eso es que si está en presente la oración con she, aquí dice she has, have, cambia a has, ¿verdad? ¿Sí? Ella tiene gripa. Have cambia a has cuando uso tercera persona del singular en el presente simple. Ella tiene. Aquí, should, ella debería, no se le agrega ese porque es un verbo modal y a los verbos modales, regla 5, no aplica ninguna de las reglas. Stay, después del verbo auxiliar, el verbo va en forma base. Stay queda de esta manera debido a que should es un verbo en presente simple que no se ve afectado por la tercera persona. So, she should stay at home. ¿Sabes? ¿Qué otra cosa le podríamos decir? She should what? She should take a nap. Or rest. She should rest. ¿Sí? En lugar de she should rest. Ella debería descansar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene que mejorarse. ¿Sí ves qué fácil está este rollo? No tengo que hacer nada más que seguir esta norma de arriba. Should es el verbo modal. Si quiero hacer esta oración un poquito más explícita, more. ¿Sí? Ella debería descansar más. ¿Cómo la hago negativa? Entonces, estas dos están en afirmativa. ¿Cómo la hago negativa? ¿Sí? Oye, debería de activarse, no debería de estar acostada. Entonces, ¿cómo diría? She. ¿Recuerdas qué es lo que tienes que negar en una oración? Tengo que negar el verbo auxiliar. Entonces, she should not rest more. En el caso de la última oración. O en su forma, no sé si contraída sea la forma correcta de decirlo, pero es shouldn't. Lo único que hago es eliminar la O y cambiarla por un apóstrofe. Shouldn't se dice. She shouldn't rest more. ¿Ok? Ahora, si yo quiero formular la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es bien sencillo. Lo mismo de siempre. Should or shouldn't she rest more? Plus the question mark. Así de fácil. ¿Y el short answer cómo sería para decirlo? Yes or no, plus the subject, she, plus the auxiliary. In affirmative, should, or in negative, shouldn't. ¿Ok? Ahora, aquí les voy a agregar un detalle que va relacionado con el tema anterior. Me refiero a los adjetivos comparativos, ¿sí? Por ejemplo, les pongo una situación diferente. Llegó alguien que te cae mal y tú le hiciste un gesto, ¿sí? Entonces, voy a ver si alcanza aquí de este lado. Creo que sí alcanza. Y le voy a poner que aquí, después de esta estructura del verbo, como parte del complemento podría agregar, le voy a poner aquí más, porque podría como parte del complemento, o como parte del complemento le voy a poner entre paréntesis. Nótese que es como parte del complemento, o sea, no me estoy refiriendo solamente a eso, es como algo adicional. A un comparativo, bueno, de hecho está de complemento y de comparativo. ¿Ok? Complement or comparative. ¿Ok? Le hiciste gesto a alguien que te cae mal y que es el novio de tu amiga, ¿no? Entonces, tu amiga te dice, you, sujeto, you should be, bueno, aquí en este caso el verbo be sería la forma base del verbo to be.
You should be nice. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este adjetivo? Agregarle una R. You should be nicer. ¿Ok? Deberías de ser más amable. Nicer. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ven cómo estamos agregando un eslabón más a la cadena? Pongan en práctica todo esto que les estoy enseñando, porque de verdad, si lo pones en práctica, este rollo en una escuela de inglés tardan meses en aprender. De verdad, se los digo porque yo estudié en una también y es como pasito a pasito, y yo sé que sí es necesario, pero aunque vayas a pasito, esto te corresponde a ti. Así es que yo les estoy dando las claves que van a hacerles mucho más útiles, para ir avanzando conforme vas atreviéndote a formular tus propias oraciones. Entonces, exponte a pensar, a hablar y úsenme a mí, manden mensajes en inglés, traten de hacer el mayor esfuerzo y de ir sumando a sus conocimientos previos, ¿ok? So, I guess we have 2 more topics. Let me check, but let's move on to the next one. Vamos a movernos al que sigue. Como parte de esta actividad, igual lo mismo. Solamente 5 oraciones. Tú sabrás si las haces afirmativas, negativas, recomendaciones. De hecho, yo aquí tengo una en mi celular, que esta la encontré en Google, en Wikipedia, y es un ejercicio súper excelente. De hecho, de ahí saqué el primer ejercicio. Si tú le pones should for giving advice o nada más should, así, giving advice, should, te va a aparecer este tipo de ejercicios. Mira, este va a ser muy fácil que lo encuentres y ahí vas a ver todas las situaciones. Aquí está el ejemplo que usamos, dice she has flu, she should stay at home, ¿sí? O cualquiera de todas estas. Tú vas a ponerle si es not o es should en forma afirmativa, ¿sabes? Pues entonces te veo en el tema siguiente.